Bienvenidos a el módulo número 3 de la asignatura Grupo y Liderazgo. Mi nombre es Álvaro Ortiz. Ya me conocen, ya nos hemos estado encontrando, sea virtualmente e incluso en estas mismas teleclases de los módulos 1 y 2. Vamos a empezar con el desarrollo de este tercer módulo, que de alguna manera también va a ligar contenidos que hemos estado revisando anteriormente, y yo voy a ir tratando de hacer estos linkeos y estas conexiones. Vamos a ver los objetivos en principio, ¿a dónde vamos? Identificar las características de la organización tradicional. Sobre este módulo vamos a hacer un zoom muy particular sobre cómo son estas organizaciones que estamos planteando, la emergente y la organizacional, cosa que ya hemos estado más o menos hablando, pero acá es detenernos en esto de la organización, los grupos y los líderes. Si bien en el módulo 4 vamos a volver y vamos a hacer otro zoom sobre específicamente el liderazgo. Identificar las características distintivas de la empresa emergente y sus diferencias con la organización tradicional. Reconocer la importancia que posee el ciclo de coordinación de acciones, y esto es como uno de los grandes elementos que aparecen en el marco de la organización emergente y que tienen que ver con una forma, una dinámica de funcionamiento interna. Identificar las características de los equipos de alto desempeño, y aquí nos metemos ya en la noción de grupalidad, pero no solamente de grupo como conjunción de personas, sino cómo pensar en este grupo que trabaja como un equipo, a su vez con un alto desempeño. Vamos a ir hacia eso, y va a ser, por supuesto, basándonos en los desarrollos tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Vamos entonces a ver el esquema de la asignatura. El tema central, como dijimos, es la organización emergente. Vamos a hacer una comparación con esto que denominamos organización tradicional, en donde en esta organización tradicional nos basamos en tres grandes elementos: el mando y el control como una forma de regulación de trabajo, el líder capataz, y es una forma particular de liderazgo, y una emocionalidad que ya lo veíamos fundamentalmente en la unidad 2, que reina, que tiene que ver con el miedo. Es una forma de regulación del trabajo a través de la emocionalidad del miedo. Vamos a pensar entonces en la empresa emergente y en las características de esta. La tarea individual y la relevancia que cobra, y una particularidad, un particular rol que este nuevo sujeto va a cobrar dentro de esta organización es la coordinación de acciones como otro de los elementos. El trabajo reflexivo de aprendizaje, o la noción de aprendizaje pensando en características y hasta competencias que el nuevo trabajador de conocimiento, si no las tiene, debe desarrollarlo. La emocionalidad, que a diferencia del miedo en esta organización aparece la confianza, tema que también estuvimos trabajando. Y el nuevo líder coach, que sería... Vamos a pensar en qué consiste esto, el liderazgo como coach, cosa que después vamos a adentrarnos y a profundizar en la unidad número 4. Estos grupos y organizaciones, equipos de alto desempeño, dos grandes tipos de variables. Uno tiene que ver con la conectividad y otro tiene que ver con la positividad y la negatividad, que son, si se quiere, estos dos tipos de variables son los claves para pensar en cuándo un equipo es de alto o de bajo desempeño. Vamos a ver algo de esto. Y cómo esto del espacio emocional efectivo se relaciona íntimamente con un equipo de alto desempeño. Este es el esquema y hacia ahí vamos. El modelo tradicional está en crisis, eso lo dice y lo plantea Rafael Echeverría en su libro La empresa emergente. ¿Por qué está en crisis? Y él determina una serie de variables, tanto internas como externas, que inciden en esto. Dentro de las variables externas encontramos varias. La aceleración del cambio, esto quiere decir que los procesos que estamos viviendo los seres humanos a todo nivel, cultural, político, ideológico, etc., están cambiando abrumadamente, y en términos de velocidad, con una mayor velocidad, lo que requiere que las organizaciones desarrollen competencias para la adaptación, y no solamente las organizaciones, sino también los sujetos que trabajamos dentro de estas organizaciones. Acomodarnos a lo que va sucediendo en este mundo. La empresa tradicional era más rígida, con lo cual esto que aparece como una velocidad ante el cambio y una necesidad de cambio, cuando choca con esta rigidez, produce algo y tiene que ver con la desadaptación. Y por ende, un organismo cuando se desadapta o no puede adaptarse, tiende a desaparecer. Entendemos que la organización tradicional está pasando algo de esto. La globalización de los mercados, íntimamente vinculado al tema de la aceleración de los cambios y demás, y esto tiene que ver con organizaciones que ya no pueden pensar en la localidad, sino tienen que pensar a nivel mundial. El incremento de la competitividad, por ende, porque ya los mercados y la apertura de estos, ya no solamente mi producto compite con lo que pasa acá, en este espacio, o en este país o en esta región, sino que mis productos están compitiendo con productos que ingresan desde otros lugares del mundo.
Y por supuesto el efecto de las nuevas tecnologías y la necesidad de incorporar estas nuevas tecnologías en el ámbito de las organizaciones y la gestión de las organizaciones. Muy ligado a la velocidad del cambio, muy ligado a la globalización y a la globalización de mercados fundamentalmente. Esto como algunos de los cambios externos. Ahora bien, vamos a ver algunas variables internas que se suceden y que detectamos. Hay un cambio en lo que denominamos el trabajador, que hoy se llamaría trabajador del conocimiento. Pasamos de un trabajador netamente manual a un trabajador del conocimiento. En este sentido, Bennis hace una investigación y es muy interesante porque hace una investigación en Estados Unidos haciendo, si se quiere, una suerte de encuestas de opinión y de trabajo con trabajadores en distintas organizaciones. Cerca de 1000 organizaciones como muestra y otro tanto de trabajadores. Y él les pregunta y les dice, bueno, ¿cuánto de su potencial ustedes hoy están dando a la organización? Y lo que los trabajadores esto les preguntaban es que ellos ofrecían a la organización un 20% de ese potencial. Con lo cual Warren Bennis se pregunta y dice, bueno, ¿qué está pasando con el 80%? Con el otro 80%. ¿Y por qué ese potencial, ese 80% de potencial, no es puesto en juego por estos trabajadores? Después les va a preguntar y va a seguir indagando acerca de, bueno, qué sucede en el fondo por lo cual no se puede poner esto, ¿no? A nivel interno también hay una regulación, y es la regulación del trabajo del conocimiento, en donde para regular a este nuevo trabajador hace falta también un nuevo líder o un nuevo jefe con nuevas características. Entonces también este es un problema interno y vamos a ver porque se empalma con la respuesta que le preguntaba Warren Bennis. La estructura piramidal y jerárquica, esto imprime algunos rasgos, si se quiere, más burocráticos, dado que las decisiones en general son más lentas, impacta directamente sobre esto, porque uno requiere la autorización del que está más arriba y el de que está más arriba no se requiere la autorización del que está más arriba y así sucesivamente, con lo cual una decisión que podría ser resuelta en un determinado nivel pasa a tener injerencia hacia uno o dos niveles hacia arriba o más, con lo que esto dificulta en términos de cambio acelerados. Entonces dijimos, impactaría directamente. Pero bueno, le decíamos, Warren Bennis pregunta y les dice, bueno, ¿por qué ustedes no pueden dar más de ese 20%? ¿Qué es lo que les impide? Y todos decían, mi jefe es el principal obstáculo para el desempeño, para mi desempeño. Entonces, de alguna manera encontraban que había un jefe que ponía un tope y era como una mano sobre una cabeza y de ahí no se puede pasar. Y la percepción de las personas es que gracias a este jefe no se podía seguir aportando. Y ahí es donde empezamos a pensar en este liderazgo y la necesidad de que este liderazgo se transforme. Los colaboradores saben más que sus jefes, contrario a lo que se pensaba tradicionalmente, en donde el jefe es puesto en ese lugar porque precisamente es el que más sabe. Bueno, hoy vamos a ver cómo este lugar de jefe implica el reconocimiento de que en una de esas yo no sé tanto como mis colaboradores, pero que eso no deja o no atenta contra el lugar jerárquico que yo poseo, cosa que no se pensaba así en lo tradicional. Hay algunas características que predominan en el modelo tradicional. ¿Qué había? Es un modelo netamente impositivo y sí, hay un jefe que está arriba que le dice al que está abajo, el colaborador, lo que tiene que hacer y por ende lo que no tiene que hacer y por ende lo que no puede hacer. Ahí es donde empezamos a encontrar esa barrera y este colaborador que dice, bueno, yo no puedo autónomamente crear porque siempre tengo a alguien hacia arriba que para. Entonces se sustenta en una autoridad netamente formal y es jerárquica. Hay un organigrama. Este posee la autoridad porque está encima mío. Y eso ya le daría necesariamente el poder para poder ejercer, valga la redundancia, sobre este colaborador, esta bajada de línea, por así decirlo. Es coercitivo y desde el momento en que decíamos que descansa la emocionalidad del miedo, hay algo de esto. Porque de alguna manera se le dice al otro lo que tiene que hacer sin darle la posibilidad, en una de esas, de poder crear. La autoridad es el gerente capataz, la estructura es netamente jerárquica y vertical, como lo habíamos dicho, y el error en general no es tolerado. Es un gran enemigo del desempeño. Esto quiere decir que para poder desempeñarte exitosamente tenés que equivocarte lo menos posible. Vamos a ver cómo en el modelo emergente el error pasa a cumplir otro rol. Y vamos a pensarlo juntos, porque en realidad es una propuesta que mucho tiene que ver con algunos aportes que se han hecho en investigaciones en educación fundamentalmente.
¿Qué necesidad encontramos? Y aquí es claro, porque lo que aparece como algo imperioso ante este contexto, ante, decimos, estas variables externas que influyen y que impactan sobre las organizaciones tradicionales, fundamentalmente por una temática que hace la rigidización de estas organizaciones y al impedimento de la adaptación en un nuevo contexto. Y a las variables internas de estos nuevos trabajadores con nuevas cualidades y características de estos jefes y estas estructuras, eso lleva a la necesidad de pensar o repensar al trabajo. Y es decir, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué está sucediendo hoy en estas organizaciones? Ese es nuestro diagnóstico y hacia dónde podemos ir. Reflexionar sobre el trabajo presente para garantizar una efectividad futura. Y en este sentido tiene que ver con qué esperamos que suceda con estas organizaciones, porque si decimos, si no se adaptan, desaparecen. Entonces la idea es ver hacia adelante, qué es lo que se nos viene. Lo que hacemos hoy será obsoleto mañana. Entonces también el planteo no solamente es ver qué tengo que cambiar para poder subsistir mañana, sino que de alguna manera lo que tengo que hacer, y esto lo decíamos en la unidad 1, es cómo hago para aprender a aprender. Cómo hacer para construir organizaciones que aprenden a cambiar con el contexto. Y en ese sentido es cómo hacemos para formar colaboradores o formar capital humano para que también siga en ese rumbo. Aprender a lo largo de toda la vida, diría UNESCO, en el aprender a aprender. Reflexionar y trabajar sobre cómo trabajamos. Y acá hay dos claves, y decíamos, el aprender a aprender tiene que ver con el aprendizaje, no solamente sujetos que aprendan a aprender, sino organizaciones que aprendan a aprender. Y la temática de la innovación en este sentido es significativo, porque acá encontramos dos motores para el desarrollo, la innovación y el aprendizaje, como para aportar a la posibilidad de adaptación y a los cambios que necesariamente van a seguir existiendo y muy posiblemente cada vez sean más veloces y hasta drásticos, con lo cual va a requerir una adaptación aún más profunda. Hay una necesidad de volver a mirar el trabajo, dijimos, y entender un trabajo con una triple dimensionalidad. Tarea individual, esto quiere decir pensar en las competencias que cada uno de estos individuos tienen y cuáles son las que vamos a necesitar de ellos. Esto es, cómo es y qué necesitamos del nuevo trabajador en nuestras organizaciones. Algo de esto ya hablamos, porque hablamos de agentes conversacionales, del trabajador de conocimiento, de competencias básicas genéricas a adquirir y que si no las tienen cuando ingresan a las organizaciones podríamos emprender un camino hacia la profesionalización o la capacitación de esto, en este sentido. Actividades de coordinación es otro de los ejes. Esto es porque reconocemos que ahora el producto final no depende de alguien en particular, sino que depende de un conjunto de personas y de cómo se coordinan. La mayor efectividad de esta coordinación nos llevará seguramente a mejores resultados. Entender a este trabajador del conocimiento también es entenderlo como un agente conversacional. Porque, como habíamos planteado, la conversación es acción, el lenguaje es acción, y a través de la conversación coordinamos con otros. Eso nos lleva a un espacio de posibilidades de mayor o menor desempeño. Y este es el desafío, transformarnos en agentes conversacionales para no charlar, sino para accionar sobre la realidad a través de la conversación, que es muy diferente a juntarnos a charlar en un café. Hay algunos factores que nos traen a este nuevo modelo de gestión del trabajo. Para empezar, la disolución del miedo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esto es una emocionalidad muy fuerte y que el miedo en general tiende a paralizar, si bien por momentos puede ayudarnos ante un posible peligro a defendernos. En el marco de una organización, cuando el miedo aparece porque me van a echar o porque estoy en la mira o porque si no lo hago bien y estoy dudando sobre eso, en realidad el miedo en ese caso paraliza. Yo me preguntaría, ¿el miedo favorece para el alto desempeño? Y en general les diría, es muy posible que no. Encontramos que hay otra emocionalidad y es la de la confianza, algo que ya habíamos trabajado en la unidad 2 y es clave porque está en el centro también de la coordinación de acciones. Poder confiar en el otro, respetar en el otro, aprender del otro para poder trabajar en conjunto, y esto es clave para el equipo de alto desempeño que vamos a ver en un ratito. Y una gestión al servicio de la disolución de obstáculos que comprometen al desempeño. Esto es, quien gestiona, los líderes, procurando observar qué obstáculos tiene mi equipo, para poder trabajar con ellos, para disolverlos, para poder tener un mejor rendimiento. Vamos a ver en un rato de qué se trata esto, de este líder, y vamos hoy a
acariciar, si se quiere, este tema. Pero vamos a profundizar en la unidad número 4. Ahí volvemos. Estábamos hablando acerca de los factores de este nuevo modelo de gestión o esta empresa emergente y veamos algunas de esas características o sigamos revisando, ¿no? La gestión capaz de proveer espacios de autonomía responsable, y en este sentido aparece como una nueva modalidad en donde a través de la confianza yo puedo saber que mis colaboradores van a trabajar. Entonces, ¿cómo se transforma mi gestión? Y mi gestión no va solamente al resultado como en la empresa tradicional, que se esperaba maximización de resultados a secas, y es llega no sé cómo. Ahora, lo que nosotros empezamos a hacer un foco desde este nuevo modelo, esta nueva modalidad, es en el proceso. ¿Y por qué? Porque si estamos mirando a los equipos y a la coordinación entre estos equipos, también me va a interesar pensar en cómo esto sucede para obtener determinados resultados. Entonces ya el foco no está acá, en el resultado, solamente, que también es indispensable, sino en cómo se logra este resultado en el marco del proceso. Es la mirada sistémica de una organización, cosa que ya habíamos estado pensando. Relegitimar el error. Y aquí el error aparece como condición de logro. Y en este sentido es algo de lo que yo les decía recién, es un nuevo aporte, y si quieres herencia de la educación, porque ya un Piaget encontró que el error tiene lógica. O sea que en el marco del error uno puede aprender si lo toma como tal. Pero hay que tomar el error, leer el error, encontrarle la lógica para que esto funcione como aprendizaje. Entonces ahí es donde aparece el papel del error como legitimidad. Y también reconocer que podemos equivocarnos y dejarnos equivocar también. Innovación, mejoramiento y aprendizaje, lo vimos, implican riesgos, requieren de errores, indudablemente, pero son claves estos elementos. Innovar, mejorar permanentemente y aprender a lo largo de toda la vida. Este nuevo líder o agente conversacional, que les decía, vamos a tocar este temita nomás, porque esto es tema de la unidad 4, pero genera espacios conversacionales, lo vimos. Es un espacio, estos espacios conversacionales tienen un objetivo final y es el de generar posibilidades. En general estamos acostumbrados a que muchas veces en el marco de las reuniones los líderes circunscriben lo que ahí sucede, les dicen a todos lo que tienen que hacer y vámonos cada uno a su espacio. ¿Qué pasaría si estos encuentros con mis colaboradores se transforman en espacios para crear, espacios para generar alternativas, espacios para generar respuestas y por ende para maximizar resultados? Entonces estamos hablando de generar espacios para garantes de altos niveles de efectividad, porque en esos espacios también lo que está jugando es la posibilidad de con otros, en el marco del equipo, mejorar los resultados, ya no dependiendo de algunos en particular, sino de nosotros. Y si quieres esto, es como una construcción de un nosotros, como equipo juntos. Este líder es un observador privilegiado de los obstáculos que este equipo tiene, porque se erige desde este lugar de líder coach, en donde la posibilidad de ayudar a otro a potenciarse, más allá de ese 20% del que hablaba Warren Bennis, sino es cómo hacer para llegar a que este otro, a través del compromiso y a través de la confianza, sienta la posibilidad de poner mayor su potencialidad en juego. No es un líder de seguidores, sino es un líder de líderes, y esto quiere decir que promueve a partir de su accionar y de sus conversaciones la posibilidad de que cada uno se transforme en su propio líder y en el líder de sus propias, incluso sus propias actividades. Fija mínimos a partir de los cuales permite que la iniciativa de su gente lo sorprenda. Esto es, esperemos lograr esto, pero ¿qué pasaría si vamos más allá? Y en este sentido es que vos, colaborador mío, podés poner en juego para hacer ese logro. Y hacia ahí va ese líder. Este líder lidera equipos de alto desempeño, dijimos. Y vamos a empezar a ver más o menos de qué se trata esto de los equipos de alto desempeño. Vamos con una definición en principio, ¿no? Pequeño número de personas unidas por fuertes lazos de confianza. Fíjense, porque la temática de la confianza en el equipo de alto desempeño aparece. Primero aparecen unidos y aparecen a través de los lazos. Esto tiene que ver con la afectividad y la confianza. También hablamos de otra cosa, porque también decimos cuyas competencias se complementan. Y entonces si hablamos de complementariedad, estamos hablando de interdependencia. Quiere decir que lo que el otro tiene para decir y aportar, seguramente me va a aportar a mí y viceversa, lo que yo puedo poner en juego. Entonces es un equipo que se mutuamente colaboran en el marco de esta confianza y de estos lazos para generar los mejores resultados posibles. Tienen una causa común y con responsabilidades interdependientes. Esto es, lo que yo hago
es solamente lo que yo hago y listo. En el marco de un proceso, lo que esta área construye le va a impactar seguramente a esta otra. En la empresa tradicional es yo termino, paso, yo termino, paso. Y aparentemente no tiene nada que ver. Si yo voy a la noción sistémica y de proceso, necesariamente tenemos que pensar juntos en un resultado final y es todas las áreas interdependientes. Hacer efectiva la conectividad, optimizar el trabajo de un equipo es una cuestión de confianza, escucha y aprendizaje continuos. Y esto para poder hacer efectiva la conectividad. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y de qué se trata esto de la conectividad? Porque también incluso en el esquema hablamos como una de las variables claves de los equipos de alto desempeño. Veamos de qué se trata esto de la conectividad, porque Marcial Lozada reconoce, Marcial Lozada es un psicólogo que es especialista en matemáticas, de hecho es un apasionado por la matemática y fundamentalmente la matemática no lineal. Tiene una consultora en Brasil y él se dedicó a investigar, a hacer investigaciones científicas acerca de cómo o por qué los equipos rinden más o rinden menos y cuáles son las variables que aparecen como claves en el marco de estos equipos. Y él llega a detectar por lo menos 3 líneas de variables, después el recorte y él dice hay 2 que son claves. Él habla en principio de la propositividad versus la pasividad. Esto es que detecta que los equipos de alto desempeño tienden a ser más propositivos entre sí, eso es que vuelcan gran cantidad de opciones y alternativas. La positividad versus la negatividad, y esto es, hablando en criollo, la buena onda versus la mala onda. En general los equipos de alto desempeño predomina la buena onda, que no quiere decir que sea algo meloso, porque él también reconoce, si es muy meloso, tampoco es efectivo. De lo que se requiere es que haya positividad y que incluso haya crítica hacia esa positividad, porque esto produce el movimiento. Pero él hace hincapié en otra variable y es la conectividad. Y él dice, la clave es esto. Y él después va a circunscribir y a decir, hay 2 o 3 tipos de variables implicadas claves en los equipos de alto desempeño. Conectividad, la positividad versus la negatividad. Entre estas 3 variables, esto es lo que marca la diferencia entre un equipo de alto y de bajo desempeño. ¿Qué es la conectividad? Y tenemos una definición. Son los equipos de alto rendimiento que se caracterizan por ser capaces de crear un gran número de nexos, sinergia y conectividad. Esto es de generar un refuerzo mutuo y de crecimiento. La conectividad puede causar un cambio radical en cualquier organización, aunque sea difícil conseguirla. La conectividad tiene que ver con las conversaciones también. Tiene que ver con cómo nos relacionamos. Cómo este equipo, cómo produce conversaciones, cómo produce acciones en el marco de esto a través de la coordinación. Esa es la conectividad que Marcial Lozada se encarga de delimitar. Y ahora vamos a ver dos imágenes que seguramente les van a quedar muy claras cuando encuentren la diferencia entre una y otra. Marcial Lozada, a partir de sus investigaciones, saca esto que se lo tira un software y le dice un equipo en términos de conectividad, positividad, negatividad y demás, funciona así. Y él determina que un equipo de bajo desempeño tiene un esquema como el siguiente. Él dice que en los equipos de bajo desempeño en general tenemos una relación de 3-1 en términos de desconexiones. Esto es personas que prácticamente no participan o no se conectan conversacionalmente con otros. Como ustedes ven aquí en esta imagen, nosotros tenemos 5 personas que están funcionando de 7 y que más o menos se conectan, aunque hay uno que está desconectado totalmente y hay otro que es Don, que está parcialmente conectado. Entonces tenemos prácticamente 2 desconexiones en el marco de 7, la relación del 3-1 se nos va. Con lo cual esto nos lleva, en términos de conectividad, a un bajo desempeño. Pero ustedes van a ver la diferencia ahora, porque en realidad un equipo de alto desempeño en términos de conectividad funciona así. Como verán, la diferencia es radical. Ahí encontramos lazos o conexiones entre todos los individuos y muchas. Ya no hay ninguno desconectado. Todos están en comunicación y conversaciones permanentes. Y cuando hablamos de conversaciones no solamente estamos hablando de lo que hablamos, estamos hablando de una conexión que es emocional y corporal también, porque hacer cualquier gesto implica necesariamente comunicarme. Entonces si yo digo, eso podría ser un gesto que comunica y comunica algo en términos negativos. Y hablamos positividad versus negatividad, que la relación también es 3-1. Si predomina esta negatividad, voy a tender a tener un equipo de bajo desempeño. Y si lo auno esto a la desconexión, seguramente tendré un equipo de bajo desempeño. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué promueven estos líderes? Este tipo de equipos y este tipo de conexiones. Pero para eso el líder tiene que salir del lugar de bajar línea, para ponerse junto con otros a construir esto, a construir acciones, a construir alternativas. Hay algo que se llama espacio emocional y que me parece que es clave para pensar en los equipos de alto desempeño. Porque esto ya también lo charlamos en relación a los líderes, y los líderes son quienes promueven
precisamente esto de los espacios emocionales. Porque decíamos, lenguaje, emoción y corporalidad. La emocionalidad de la confianza es clave en la nueva organización y eso fue lo que trajimos hoy. Entonces, acá hay una cita que me parece muy interesante y que es nada más ni nada menos que el icono de la aparente racionalidad, y es Einstein. Nunca descubrí nada con mi mente racional. Eso dijo Einstein. Porque en realidad muchos de estos científicos se basan generalmente en la intuición. Y uno diría, pero ¿y la lógica? Y la racionalidad con la cual hacen, sí, le imprimen la lógica después, pero en principio, cuando aparece el descubrimiento, no aparece desde lo racional, aparece desde otro espacio. Ahí es donde esto que llamamos quizás hasta emocional es clave. Los espacios emocionales son creados por todos los equipos. Diferentes espacios emocionales crean diferentes posibilidades y eso ya lo revisamos desde la unidad 1 y la 2, en donde hablamos de que la emocionalidad es como una suerte de variable que imprime un color. Y yo les decía en aquel momento, depende de cómo me levante, seguramente voy a estar observando el día. Vale. Esto es, depende por ejemplo de un día de lluvia. Yo puedo levantarme en la mañana y estoy de muy buen humor y de repente decir, qué hermoso, llueve y los campos se van a nutrir, vamos a andar mejor, mis plantas, si yo soy fanático, van a andar mejor. O también yo puedo levantarme y decir, pucha, está lloviendo. Y de repente esto me signa el día porque me voy a mojar y porque voy a tener que salir bajo la lluvia, porque eso sucede con los diferentes estados emocionales. Cada vez que notamos la emoción de nosotros u otros, tenemos una idea de cuáles posibilidades de acción tenemos. Esto es que el equipo imprime las posibilidades de acción que hay. Y entre todos vamos a ver posibilidades o no de acuerdo a la emocionalidad reinante. ¿Nos damos cuenta de lo que podemos hacer o será difícil de hacer? Depende del lugar en donde uno se posicione para ello. Y esto también es clave y también tiene que ver con la emocionalidad. Entonces tenemos una empresa que promueve la emoción de la confianza, un liderazgo que la toma, la lleva a los espacios emocionales para la construcción de equipos de alto desempeño en los cuales las variables como la positividad, la negatividad y la conectividad son claves para principalmente desarrollar estos equipos. Muy bien, hasta acá hemos llegado con la unidad número 3. Nos veremos próximamente en la unidad número 4. Les recomiendo que vayan a la bibliografía, vayan al SAM, busquen, profundicen, busquen en internet porque muchos de estos materiales están ahí. Estas imágenes que nosotros veíamos están disponibles y hay investigaciones y entrevistas a Marcial Lozada. Hay muchos papers incluso en inglés y que creo que si les interesa, esta es la semilla para que desde ahí uno pueda ir y profundizar en estos temas.